abrir nuestras Biblias en libro de Salmos, capítulo 133, y vamos a leerlo juntos, amada iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, este es un salmo de David y se compone de 3 partes fundamentales. ¿De qué parte se compone? La primera parte es un desafío de Dios a comprobar la delicia y el poder, la armonía de la unidad de los hermanos. La segunda parte se compone de 2 imágenes o 2 cuadros proféticos que nos muestran cómo lograrlo, cómo llegar a esa bendición. Y la tercera es la bendición, lo que está dispuesto a hacer, a soltar Dios sobre una comunidad, sobre una familia, sobre una iglesia que vive en esta forma. Así que todos bien atentos, iglesia. Hay 15 salmos que son conocidos como los cánticos de ascenso, porque era el tiempo en donde los peregrinos, en donde todos los adoradores, todo el pueblo de Dios subía hasta el templo y ellos iban cantando estas canciones, porque los salmos son canciones. Pero ¿qué hacían estos salmos? ¿Con qué propósito los escribió el rey David? Con el propósito de que el corazón se fuera preparando para la llegada al templo. Con el propósito de que cada persona cuando llegara ya hubiera sido transformada por el poder de esa alabanza. Con el propósito de que cada palabra que se estaba cantando se convirtiera en la vida de ellos en forma individual y de ellos como colectividad. Subían cantando, viviendo juntos en familia. Ellos sabían que para que Dios pudiera manifestar su gloria en el templo, ellos tenían que tener esa actitud. Ellos sabían que la unidad, iglesia, no es fácil conseguirla y es aún más complicado conservarla, pero que ahí está el secreto para que Dios habite en medio de su pueblo. Amén. Y vamos a ver ese primer versículo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué nos está diciendo Dios? El Señor nos está diciendo: quiero que miren, quiero que observen, que detallen la belleza de la unidad, el poder de la unidad. Justo el rey David, él no alcanzó a ver el templo construido, por supuesto, pero Dios lo usó a él para escribir esta belleza de palabra en donde nos muestra la belleza de la unidad. Él justamente vivió un pueblo dividido y Dios lo usó a él y a su hijo Salomón para traer unificación en las tribus de Israel. Así que él podía comprobar la diferencia entre la división y la bendición tan grande de estar unidos con un mismo propósito, con una misma mente, con un mismo corazón, con una misma visión, iglesia. Y entonces el que dice: miren, observen, qué bueno. Digan todos: es bueno. Porque algunos piensan que, uy, qué fastidio, qué jartera estar juntos, ay, qué pereza, reunión familiar. Y lo que dice el Señor es: no es así. Es bueno. Llega al punto de decir es delicioso, porque Dios, cuando ve a su iglesia, a las familias unidas, es casi un placer, como el placer que sentimos al saborear nuestra comida favorita. Que cuando comemos algo que nos encanta, que decimos: uy, ¡qué delicia! Y como que queremos que ese sabor continúe. Pues bien, eso es lo que le produce al Señor cuando nos ve juntos, cuando nos ve disfrutando estar en familia, estar unidos. Y dice habitar, no solamente de visita,
sino poder habitar los hermanos. Y esto es bien importante, amada iglesia, porque quiero que pienses en esto. Tu esposo tiene un papá y es Dios. Tus hijos tienen un papá que es Dios. ¿Y quién es tu papá? También es Dios. Así que el propósito de Dios, ¿cuál es? Que nosotros los hermanos que tenemos ese mismo Padre maravilloso, habitemos juntos. Pero qué importante esto, iglesia, en armonía. Juntos en armonía. Así que cada uno le va a decir ahí al vecino que tiene a su lado, juntos, pero en armonía. Pero en armonía. Mira, el Espíritu Santo no se puede mover en medio de la contienda, en medio de la pelea, en medio de los gritos, amada iglesia, sino que es en armonía. Pero ¿qué es la armonía? Quiero que pensemos en un director musical, en un director de orquesta. ¿Cómo puede hacer ese hombre genial o esa mujer genial que tiene a una persona que toca los tambores, a otro que toca la flauta o un saxofón, a otro que toca una batería, a otro que toca un piano, a unas voces, y lograr que cada uno dé lo mejor en el momento preciso? Eso se llama una armonía, en donde todos somos diferentes, absolutamente todos tenemos capacidades, dones diferentes, también tenemos debilidades, pero donde cada uno da lo mejor que tiene para producir el mejor sonido. Así que eso es la armonía, como los piñones que funcionan en una máquina, en un motor, en un reloj, por ejemplo. Son de diferentes tamaños, unos giran de para un lado y otros de para el otro lado, pero eso se llama armonía. ¿Y eso qué produce? Un gran avance. Solamente cuando esos piñones de una máquina, de un motor, de un reloj funcionan, hacen avanzar lo que sea que ellos se han propuesto. Así que ese es el propósito de Dios, que todos trabajemos en forma engranada. Amén. Y vamos al versículo 2, iglesia. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y yo quiero realmente confesarles algo, iglesia. Yo no entendí este salmo. El primer versículo lo entendía, el último versículo lo entendía, pero quiero decirles que los dos versículos del medio casi no los entendía. Entonces prefería pasarlos un poco rápido y ya, pero decidí estudiarlo y decidí profundizar. Y quiero contarles algo maravilloso que el Señor me reveló en su palabra. Y es que David empieza a elaborar la profundidad de este enunciado, del poder y la maravilla que es la unidad, que es estar juntos en armonía. Y para lograrlo nos muestra dos imágenes. La primera imagen que vamos a ver son dos hermanos. Y esos dos hermanos son Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Nos está dando la imagen cuando Moisés unge a Aarón como sacerdote. ¿Quién era Moisés? Entre esos dos hermanos. Era el hermano más fuerte, el que habla cara a cara con Dios, el elegido por Dios para ser el gran libertador y el gran legislador de toda la nación más poderosa de la tierra, Israel. El más manso sobre toda la tierra y el hombre que tiene la bendición de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermano. ¿Y quién era Aarón? Bueno, era el más débil y el hermano que casi siempre metía la pata. Y quiero que veamos esto, iglesia, porque Dios está por enseñarnos lo que es la unidad del cuerpo de Cristo en la relación de estos dos hermanos, Moisés y Aarón. Y vamos a ir al libro de Éxodo,
capítulo 24. Vamos a leer muchas citas bíblicas, mis amados. Quiero invitarlos a que tengan su Biblia ahí a la mano y vamos a ir en muchas escrituras en este momento. Vamos a ir al capítulo 24, versículo 12 inicialmente. Éxodo 24, 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos. Todos vamos a leer lo que sigue, que he escrito para enseñarles. Wow. Vamos al versículo 15 al 18, por favor. De ahí mismo, de Éxodo 24. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y el día de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuánto tiempo, iglesia? 40 días y 40 noches. Wow. Ese es el momento cuando Moisés sube a la presencia de Dios, cuando después de 7 días él permanece en la presencia de Dios y Dios lo llama y le dice: te voy a dar lo que yo escribí con mi mano para el pueblo, para que tú les enseñes. Y Moisés se encuentra literalmente en la nube. Dice la Biblia que él entró en esa nube, en la presencia de Dios. Durante todo este tiempo de 40 días, iglesia, Dios le dio instrucciones a Moisés muy precisas acerca del tabernáculo, acerca de los materiales específicos, de las cantidades, del peso, acerca del arca del pacto, acerca del candelabro, de las cortinas, del atrio, del altar de bronce, de las lámparas, del aceite, de la forma de elaboración, de absolutamente todo lo que contendría ese aceite maravilloso. Y le dio también instrucciones acerca del sacerdocio. Y quiero que vayamos por favor al libro de Éxodo capítulo 28 y vamos a leer del 1 al 5. ¿Todos listos, iglesia? Acordémonos que Moisés está solo en el monte Sinaí, rodeado de la gloria de Dios. Y Dios le acaba de decir todas estas instrucciones y llegamos al capítulo 28, versículo 1 hasta el 5. Harás llegar delante de ti, ¿a quién? A Aarón. ¿Será que había muchos Aarón? Porque el Señor le tiene que decir tu hermano. Y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Wow. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, ¿qué? Tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Leamos este versículo 5 que es tremendo. Tomarán, ¿qué? Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¡Wow!
Dios le está diciendo a Moisés, le está dando con lujo de detalles una vestidura literalmente de un rey, lleno de oro, de púrpura, de los mejores materiales, una obra primorosa. Sigamos leyendo cómo es el efod del 6 hasta el 13. Y harán el efod de oro, azul, púrpura. Quiero recordarles que estaban en el desierto y que en el desierto todos estaban con unas vestiduras, digamos, vamos a decir como de costales. ¿Cómo quedaría vestida una persona con este lujo? Dice, de carmesí, lino torcido de obra primorosa. 7, tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice. Vamos a dejar hasta ahí. Podríamos leer, quiero decirles, iglesia, que podríamos leer. Es fascinante leer la minucia con que el Señor describe las vestiduras de su escogido sacerdote Aarón y sus hijos, su descendencia. ¡Qué tremendo! Vamos a pasar al capítulo 29, más adelantico, y vamos a leer versículos del 1 al 9. Esto es lo que les haz para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y 2 carneros, y llevarás ¿a quién? A Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras. ¿A quién le está diciendo que haga eso? A Moisés. Tú, es todo eso que hiciste, tú lo vas a tomar, y mira lo que harás. Vestirás, tú, Moisés, vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra como una gran diadema, como una gran corona sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás, ¿qué cosa? El aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio. ¿Por qué? Por derecho perpetuo. Así consagrarás. ¿A quiénes? A Aarón y a sus hijos. ¡Guau! Vamos al capítulo 31, versículo 18, iglesia. 31, 18. Podríamos leerlo todo. Por supuesto, no tenemos todo el tiempo. 31, 18. Todo esto, acordémonos, está sucediendo allá en la cima del monte Sinaí, donde descendió la gloria de Dios y donde Moisés estaba literalmente cara a cara con Dios. Él ya iba a descender de ese lugar. Y dio a Moisés, antecitos de descender, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Vamos a leerlo juntos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tremendo. Así que Aarón sería levantado junto con su descendencia, con sus hijos, como, escúchenme esto, iglesia, como el hombre más importante sobre la tierra, escogido de parte de Dios para que estuviera cerca a él. Pero yo quiero que pensemos por un momento, mientras Moisés estaba ya en la gloria de Dios, cara a cara con Dios, y Dios estaba hablando toda esta cosa maravillosa sobre Aarón. Quiero preguntarles qué estaba haciendo Aarón.
Y ahí es cuando llegamos al capítulo 32 y encontramos algo supremamente doloroso. Quiero decirles esto, iglesia. Creo en mi corazón que Dios está a punto de probar de la manera más grande a Moisés a través de lo que luego ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que cuando baja Moisés con su rostro resplandeciente y cuando baja con las tablas de piedra feliz, y que yo creo que el primero que él quería ver era a Aarón y decirle a Aarón: Aarón, ni tienes idea lo que Dios piensa de ti, lo que Dios quiere de ti, ni se te alcanza a ocurrir a ti. Todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te escoge y todo lo que Dios te levanta y te posiciona a ti. Cuando de pronto empieza a escuchar una cantidad de cánticos y cánticos y cánticos, y Josué dice: ¿qué es esto? ¿Es una batalla? Y Moisés dice: no, parece que es como un canto de alegría. ¿Qué es lo que están haciendo? Y terrible sorpresa, iglesia, porque cuando desciende Moisés del monte, ¿qué es lo que encuentra? Que Aarón ha hecho un becerro de oro para adorarlo. Pero les pregunto algo, iglesia. ¿Ustedes creen que Dios sabía lo que estaba haciendo Aarón? ¿Ustedes qué creen? Sí, Dios lo sabe todo. ¿Quién era el que no tenía ni idea en las que andaba Aarón? Moisés. Y cuando Moisés ve ese objeto abominable de oro y una tremenda fiesta medio inmoral alrededor de ese becerro en el nombre de Jehová, entonces Moisés empieza a enojarse y a llenarse de ira de una manera tremenda, y se enoja terriblemente con Aarón y agarra esas piedras que Dios escribió con su mano, y ¿qué hace? ¡Pah! Las rompe y entra en ira. Y yo creo que él quisiera agarrar a su hermano y decirle: pues ya no te voy a ungir, ni ya te voy a dar nada de lo que Dios dijo. Dios se equivocó al escogerte a ti, Aarón. Estás mal. Tal vez Dios no sabe quién eres tú. Mira, has hecho desviar al pueblo, sucumbiste, fuiste débil. ¿Cómo pudiste hacer una abominación de este tamaño? Y lo que hace Moisés, eso creo yo que lo pensó. Pero dice la Biblia que entonces Moisés, después que rompió las tablas y que lloró amargamente, subió otra vez al monte. Y Dios efectivamente estaba bravo con Aarón. Pero empieza Moisés a clamarle a Dios. Primero a llorar su dolor, su decepción por lo que acaba de hacer su hermano. Pero empieza a clamar por él y a pedirle a Dios que lo perdone. Mientras Dios está diciendo: vístelo como a un rey. Mientras Dios está diciendo: Él va a ser la figura que va a demostrar lo que es un real sacerdocio, porque va a tener una categoría de rey, unas vestiduras de rey, Él y sus hijos. Mientras Dios está diciendo: dale, ponle una corona, ponle una mitra, ponle una diadema. Mientras Dios está diciendo la grosura, mientras Dios está diciendo lo mejor de las ofrendas, eso es para mi sacerdote y sus hijos. Aarón está traicionando a Dios. Dios santo, qué fuerte. Y Dios está a punto de enseñarnos algo maravilloso, iglesia. Dios está a punto de mostrarnos lo que debería hacer cada uno de nosotros, para que podamos comprobar qué delicia es estar los hermanos juntos en armonía. Porque ¿qué tuvo que hacer Moisés, mis amados? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Él regresó del monte,
después de clamarle a Dios por Aarón, después de pedir perdón como si él lo hubiera hecho, y de decirle a Dios, porque Dios quiso destruir al pueblo, decirle no y clamar, ¿qué tuvo que hacer Aarón? Pues él baja otra vez del monte, él lo perdona, lo limpia, lo restaura, lo unge, lo posiciona, lo viste y lo empodera delante de los ojos de todo Israel. Qué ejemplo tan grande, mis amados. Qué cosa tan tremenda. ¿Y qué me ha mostrado el Señor, amada iglesia? Que hasta que nosotros no seamos como Moisés y perdonemos de corazón y volvamos a creer en aquellos que nos han defraudado, que nos han dañado de alguna manera, no va a venir esa unidad y esa belleza de estar los hermanos juntos en armonía. Moisés es una tipología de Jesús. Jesús, nuestro hermano mayor. Y Aarón, escucha esto, es una tipología de la iglesia. Aarón, que es como nosotros, como cada uno de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, escogidos por Jesús, perdonados, limpiados por su sangre, restaurados, ungidos con el Espíritu Santo, posicionados. El Señor dijo: lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Te doy autoridad, te doy mi nombre, empoderados por Dios. Y Dios quiere, iglesia, que nosotros entendamos que ese es el amor real y genuino que debe existir entre los hermanos, como esta figura de Moisés y Aarón. El versículo 3, quiero que veamos rápidamente el versículo 3 del Salmo 133. Dice: como el rocío de Hermón. Y vamos a ver ese monte precioso. ¿Qué es Hermón? Hermón viene de hermoso. Es un monte como el que están viendo en este momento, elevado. Es un conjunto, una cadena de montañas que tiene una altura de 2.814 metros sobre el nivel del mar. Y dice que es como el monte, como el rocío de Hermón, porque este es un monte supremamente rico en rocío. De ahí nacen 3 fuentes que son lo que forman luego el río Jordán. Y este monte fabuloso, lleno de vida, de vegetación en sus valles, lleno de alimento, dice la Biblia que desciende sobre los montes de Sión. Y ahora quiero mostrarles el monte de Sión. El monte de Sión se le dice monte porque la Biblia dice monte, pero geográficamente hablando no es un monte. Se le llama la colina de Sión y es un monte relativamente bajito, es apenas una colina de 765 metros. Pero este monte de Sión recibe toda la bendición de el monte Hermón. Y este monte de Sión es bendecido por el rocío, por el río Jordán, es bendecido por la lluvia que el monte Hermón trae sobre él. Literalmente es muy pequeño al lado del monte Hermón. Y esto que nos está diciendo, porque lo está trayendo como una figura de que miremos qué delicia es estar los hermanos juntos en armonía. Y lo que nos está diciendo es que cuanto más grande, cuanto más fuerte, el más grande debe usar su bendición para compartirla con el más débil. Así como Moisés y Aarón. Así mismo estos montes. Y el Señor dice: vean la hermosura que es
la unidad, la fraternidad, el amor entre hermanos, como la restauración entre Moisés y Aarón, como el monte Hermón y el monte Sión. Y vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 7, y vamos a leer este versículo. Hebreos 7, 7. A ver si lo encuentro yo rápidamente. Bueno, si no lo encuentro, creo que me lo sé. ¿O sí? Y sin discusión alguna, vamos a decirlo juntos, iglesia. El menor, dilo, el menor es bendecido por el mayor. Wow. Y vamos al último versículo de esta palabra. En el Salmo 133, el último pedacito, quiero que lo leamos juntos. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Donde se da esta clase de armonía, se concede de parte de Dios la bendición y la vida eterna. Wow. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Si aprendemos de Moisés y Aarón, ¿cuánto amaría Aarón a su hermano Moisés? Cuando a pesar de ser débil, frágil, pusilánime, lo empodera y cumple la voluntad de Dios en hacerlo, en creer en Él y en respetarlo como el primer sacerdote escogido por Dios. Ahí es donde envía Dios la bendición. ¿Y qué es la bendición, mis amados? La bendición es algo que no podemos comprar con dinero. Viene del hebreo beraka, que es algo que no hay algo que tú como ser humano puedas hacer para tenerla. Es algo que viene directamente de Dios. ¿Y sabes Dios qué te promete? Si tú vives junto con tus hermanos en armonía, que Dios todo lo que tú hagas te bendecirá, te prosperará, te sanará. Esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra versión dice, mi riqueza más grande es tener la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa. Quiero invitarlos, mis amados, a que cerremos nuestros ojos y oremos. Porque Dios quiere que, como esa orquesta, con ese director de orquesta que es el Señor, cada uno de nosotros aprendamos, uno, a perdonar las debilidades del otro, a interceder por los otros, a restaurar nuestra relación interpersonal en nuestra casa, con Dios primeramente, con nuestra familia, con nuestra iglesia. No te conformes con restaurar, solamente restituye al que tú hayas agraviado, de quien tú hayas hablado mal, con quien tú tengas una enemistad y tal vez tú dijiste, ya, eso quedó así. No te conformes con eso. Restituye, restaura esa relación. Sé generoso y compasivo y vas a comprobar la delicia que es estar los hermanos juntos y en armonía.